de Cristina y el divorcio, bueno, cada vez más profundo con el ala de Macri, por supuesto también por el tema económico, la visita de Guado de Pedro a Milagro Sala, el avance sobre la justicia. Hola Jorge, tenemos un montón de temas. ¿Por dónde comenzás? Hola Hugo, ¿cómo estás? Bueno, por el orden que vos desarrollaste, te diría que lo económico, esto que estaba marcando recién Ezequiel, yo te diría que tiene un componente estacional y un componente estructural. El estacional en general en enero y febrero son meses de recalentamiento del dólar porque se acaban las divisas con las que el Banco Central cuenta y todavía no entran los dólares de la cosecha, en este caso de este año. Entonces son meses de sostenimiento complejo, ya lo venían un poquito pronosticando los economistas en noviembre y diciembre cuando empezó a repuntar el dólar blue. Esto es lo estacional, pero sí, lo estructural es que hay un nivel muy grande de incertidumbre que se traslada a otros datos, como por ejemplo el incremento del riesgo país, el valor de los bonos. Es decir, hay una sensación de muchísima volatilidad porque la Argentina no termina de dar señales muy claras en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, los inversores, aquellos que tienen bonos o aquellos que pueden comprar dólares, digamos, tratan de refugiarse porque no ven un horizonte muy claro en ese sentido y entra un poco en zona de dudas cómo va a terminar esta larguísima novela de la negociación con el Fondo Monetario. Aclaramos que estás en la redacción de La Nación, por las dudas, porque dije otra cosa. Y a propósito de lo que está pasando en el orden político y judicial, ¿qué ves del análisis del tuit o la carta de Cristina? Ahora de nuevo una avanzada y una marcha en contra de la Corte Suprema. ¿Cuál es tu mirada? Mira, lo de la carta de Cristina, la respuesta de Macri, me parece que es una dialéctica sobre las supuestas responsabilidades de la deuda, que es totalmente inconducente a esta altura del partido. Seguir con esa discusión si toda la responsabilidad fue el gobierno de Macri planteando que en gran medida tuvo que tomar el préstamo del fondo porque estaban endeudados, deuda que le había dejado el kirchnerismo. Parece que esa discusión, ese debate está gastado. Yo te diría que hay que hacer una mirada muy fina, difícil de entender lo que quiere decir Cristina con ese mensaje de ayer. Obviamente critica a la oposición, especialmente a Macri, pero yo te diría que en todo caso no es muy oportuna, considerando que ayer estaba Cafiero en Estados Unidos tratando de convencer al gobierno norteamericano de que se requiere una solución, de que acompañen a la Argentina en este acuerdo. En ese sentido, yo te diría que no contribuye en nada. Y la discusión entre Macri y Cristina, yo te diría que es una traducción al nivel más alto de lo que vimos el día anterior ante la imposibilidad siquiera de generar una reunión entre el ministro de Economía y los referentes opositores, una reunión que se terminó licuando en la nada y que demuestra lo complejo que es articular algún nivel de consenso, es decir, cómo el gobierno le puede prometer al Fondo Monetario que el acuerdo eventual que terminen acordando se va a poder llegar, yo te digo, a cumplir, o que todas las fuerzas políticas lo van a respaldar si ni siquiera se pudo concretar esa reunión, ¿no? Clara tiene una, Ezequiel también. Jorge, ¿qué lectura te merece la visita del ministro del Interior, Guado de Pedro, para visitar a Milagro Sala? Me parece que ese fue un dato político muy importante, teniendo en cuenta que aumenta el roce con un gobernador como Morales, que tenía una relativa buena relación con el gobierno. Yo te agregaría algo más, Clara. También alimenta los roces con el propio presidente Alberto Fernández, porque recordarás que Milagro Sala viene siendo muy crítica últimamente con el propio presidente porque entiende que incumplió una supuesta palabra de facilitarle su situación judicial y lo ha venido expresando a viva voz en forma pública y generando un ruido interno. Entonces, la presencia, no te diría de Gómez Alcorta, quien es una ministra muy afín, fue abogada de Milagro Sala, sí la de Guado. Guado es un ministro de probablemente uno de los de más peso político y que no va a ser un movimiento como el que hizo ayer sin claramente tener la venia de Cristina y de Máximo Kirchner. Entonces yo te diría que si uno hila un poquito más fino, hay una cuestión general básica que es dos ministros reuniéndose con alguien que tiene varias causas pendientes y que está con una prisión domiciliaria. Condenada además, ¿no? Exactamente, condenada en una de las causas ya con condena firme por parte de la Corte Suprema. Después hay 3 causas más
que tiene condena todavía no firme. Pero yo te diría que la lectura un poquito más profunda tiene que ver con demostrar el acompañamiento del kirchnerismo más puro y duro en un momento en el que a ese ala viene cuestionando, y sumo acá a las críticas de Milagros Salas, las voces como la de Bonafini o como la del propio Amado Boudou, que vienen cuestionando, exactamente, que vienen cuestionando lo que ellos entienden que es cierta pasividad de parte del propio presidente ante la situación judicial que atraviesan. Claro, interesante. ¿Ezequiel? Jorge, ¿cómo te va? Te quiero llevar a... ¿Qué tal, Ezequiel? ¿Cómo andás? Te quiero llevar a Juntos por el Cambio. Quería ver cómo estabas mirando los roces, luego acuerdos, primero critica, después se sienta a competencia Burrich con Néstor Larreta, del gobernador Gerardo Morales, que es titular del radicalismo y que fue quien negoció, hay que contar a la gente, vía WhatsApp con Alberto Fernández, un supuesto encuentro entre oficialismo y oposición que terminó dinamitándose y nunca se llevó a cabo, ¿no? Mirá, Ezequiel, es muy difícil, me parece, tratar de interpretar cada uno de los capítulos, yo te diría, de esta novela de Juntos por el Cambio, que es otra novela, así como la del fondo, ¿no? Se van extendiendo en el tiempo. Netflix, sí. Claro. Exactamente, que casi como si fuera, yo te diría, escrita por esos guionistas que en cada capítulo buscan ponerle un conflicto, una vuelta de tuerca. Eso es lo que estamos viendo, porque en el fondo es Morales el que ayer se juntó primero con Larreta, después de haberlo criticado. Es el que se junta después con Patricia Bullrich después de haberse juntado con Larreta, el que pasó de ser un duro a ser el negociador. Entonces, me parece que hay un estado, yo te diría, de volatilidad en la oposición, con una carencia de liderazgos claros y una búsqueda de posicionamientos que hace que sea muy difícil interpretar cómo se van moviendo estos actores. Parecería en el fondo que hay más de una mirada claramente respecto de cómo debería ser la coalición, cuál debería ser su nivel de amplitud, a incorporar a quiénes. Bueno, todas esas discusiones están de fondo. Mientras tanto, los actores se van acomodando, yo te diría casi semana por semana. Morales es el más inquieto y fíjate que en todo tu comentario es el que aparece todo el tiempo porque está estrenando su cargo como jefe del radicalismo, se está posicionando como postulante para el 2023 y de alguna manera le viene bien la visibilidad, aunque muchas veces esa visibilidad vaya en detrimento de la coherencia de sus propias posturas. Jorge, completísimo el informe. Muchas gracias por el contacto. Un abrazo. Por favor, Hugo, Clara y Ezequiel, un abrazo. Hasta luego.